En la fase 1 tenemos que el jugador se encuentra en posición de espera, como vemos en la imagen 1, y elevación de pelota, como se ve en la imagen 2. Aquí observamos que los pies se encuentran más separados sobre el ancho de los hombros y una está adelante y otra un poco más atrás. Además, en conjunto se observa una aducción más pronunciada en la imagen 2 y la articulación del tobillo implicada en la aducción es subtalar. No se observan movimientos de versión, de inversión, de plantiflexión y dorsiflexión, lo cual pues nos implica ligamentos que evitan el movimiento y los músculos que lo protegen. Fase 2, a continuación en las imágenes 3, 4, 5 y 6, analizamos el comienzo y la finalidad del movimiento de plantiflexión y posterior el impulso que conlleva el salto en la plantiflexión. Los arcos de movilidad según Kendall es de 50 grados a 70 grados. Asimismo, los ligamentos que evitan dicho movimiento son los de la cara anterior, o sea, el ligamento fibulotalar anterior, el ligamento tibiotalar anterior y el ligamento tibionavicular. Los músculos que protegen el ligamento son el gastrocnemio, el tibial posterior, el tríceps sural, el flexor longo de los dedos y el flexor longo de halus. Finalmente, en el salto se observa una contracción isotónica concéntrica de los gastrocnemios. Finalmente, en las imágenes 7 y 8, llamado el acompañamiento, se observa el aterrizaje del salto de la anterior fase, donde el aterrizaje es unipodal en la pierna izquierda. Por otro lado, consideramos que en la imagen 8 puede ocurrir un tipo de elección por tracción, lo que conlleva a un esguince en inversión, donde se verían afectados los ligamentos de la cara lateral del tobillo, los cuales son el ligamento fibulotalar anterior, el ligamento fibulotalar posterior y el ligamento fibulocalcáneo. Ahora la primera fase. En esta fase en conjunto observamos el desplazamiento interno de la rodilla izquierda junto con la aducción del pie, lo que va a conllevar a una flexión de la rodilla, pero ya en la segunda fase. Cabe resaltar que el desplazamiento interno va a estar evidenciado en la segunda imagen, ya que va a ser una posición en la elevación de la pelota. Hay unos ligamentos que van a evitar la rotación interna y eso estar en conjunto, los cuales son el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Y el músculo que va a proteger va a ser el bíceps femoral. En la segunda fase se lleva a cabo dos tipos de movimientos, la flexión de rodilla y extensión de la misma. En la flexión de rodilla casi no se evidencia arcos de grado de movilidad de flexión. Asimismo, los músculos de la flexión son los isquiotibiales, el grácil y el popliteo. Por otro lado, la flexión es más inestable que la extensión de rodilla. ¿Y esto a qué se debe? Pues esto es debido a que el área de contacto entre el fémur y la tibia. Ahora en extensión. En extensión en el jugador no se mencionará la hiperextensión, es decir, no aplica. Así que por ende, el ligamento cruzado anterior no evitará movimiento. Entonces, en este caso, los músculos de la extensión de rodilla son los cuádriceps, el tensor de la fascia lata. Ahora, tercera fase. En la tercera y última fase se evidencia que el jugador aterriza en una posición unipodal, lo que le causó un valgo de rodilla. Y en ese valgo de rodilla lo evita los ligamentos colateral medial. Y el músculo que está protegiéndolo, que cumple esa función de proteger, es el tensor de la fascia lata. En este caso y finalmente, el jugador en la imagen 8 no presenta estructuras afectadas que lo conlleven a una lesión. En la fase 1 evidenciamos que la cadera se encuentra en flexión. En este momento actúan los músculos iliopsoas, recto femoral y tensor de la fascia lata. Asimismo, el ligamento que evita el movimiento es el isquiofemoral. Este ligamento es protegido por los músculos que realizan extensión, que son glúteo mayor, bíceps femoral, semitendinoso,
Vemos que la cadera está en extensión, participando los músculos glúteo mayor, el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, aductor mayor, y asimismo el movimiento es evitado por los ligamentos iliofemorales, pubofemorales, y estos ligamentos estarán protegidos por los músculos flexores como el psoas mayor, el ilíaco, el recto femoral, pectinoso, el tensor de la fascia lacta y el sartorio. Por último, en la fase 3, vemos cómo aterriza de forma unipodal en su pierna izquierda y notamos una ligera abducción de la cadera, por lo cual el ligamento que evita la abducción es el iliofemoral as vertical. Los músculos que lo protegen son los aductores de la cadera, como el aductor largo, el aductor corto, el gracie, y además podemos notar que no hay una lesión probable en estas fases. En la primera fase vemos cómo se encuentra en anteversión, por lo que podemos concluir que el recto femoral se encuentra en tensión, realizando una contracción muscular de tipo excéntrica, guiando la pelvis hacia inferior. No hay una anteversión tan pronunciada, por lo que podemos decir que no habrá una hiperlordosis lumbar. En la fase 2 vemos cómo se produce una retroversión, cuando se encuentra en el aire. Esto es producido al tensionarse los isquiotibiales, una contracción muscular de tipo concéntrica. Las siguientes dos fases, aunque no se aprecie muy bien en la imagen, la pelvis no solo continúa en anteversión, sino que se encuentra en una ligera rotación externa, por lo que están actuando los músculos pelvitrocanterios, los cuales son el piramidal, el cuadrado femoral, el obturador externo, el interno, el gémino inferior y el superior. En la imagen 6 a la 8 vemos cómo se encuentra la pelvis inclinada, en la fase 6 hacia la izquierda y las otras dos fases a la derecha. Eso significa que se están flexionando los oblicuos, el cuadrado lumbar y los iliocostales. En la última fase notamos que el deportista aterriza en unipodal. Esto es posible gracias al glúteo medio, el cual evita el valgo de rodilla, por lo que sirve como estabilizador de la pelvis, presentándose así un tipo de contracción muscular isotónica. Esta articulación también la vamos a dividir en tres fases. La fase 1, en esta fase resaltamos el movimiento de aducción en los dos brazos en la imagen 1, posición de inicio, y en la imagen 2, flexión de ambos brazos en la posición de elevación de la pelota. Asimismo, la articulación glenohumeral es la que aporta estos movimientos, por lo tanto, los músculos que hacen abducción en el pectoral mayor y en la flexión el deltoides anterior. Además, el glenohumeral evita la abducción, extensión y rotación externa. En la fase 2, en esta fase vemos como todavía hay flexión de brazos, hay abducción de brazo izquierdo y derecho y acompaña la rotación externa. Además, en la imagen 6 está el movimiento de retorno e impacto. En la flexión, los músculos que actúan son el deltoides anterior, en la abducción, el músculo supraespinoso y el deltoides, y en la rotación externa, los músculos del manguito rotador, excepto el subescapular. En la fase 3, ya el jugador ha impactado la pelota y se encuentra en la posición de acompañamiento. Observamos cómo el brazo pasa de rotación externa a interna, como pasa la abducción a aducción y la flexión a una posición neutra. Ya refiriéndonos los músculos que intervienen en los movimientos, en la rotación externa es el músculo redondo menor, el infraespinoso y el deltoides. Y por último, el movimiento de aducción es generado por los músculos coracobraquial, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo menor. Cogió la lesión síndrome del pinzamiento y esta es una de las varias patologías que ocurre en el hombro en relación al saque inicial en el tenis. Este mecanismo lesivo, también conocido como pinzamiento subacromial, es la irritación mecánica de los manguitos de los rotadores, en especial en el tendón del músculo supraespinoso, por consecuencia del pinzamiento y roce del mismo por los componentes del arco subacromial, como el acrión, la articulación acromioclavicular y la apófisis coracoides. Este síndrome es fruto de los violentos y repetitivos movimientos que se dan en un partido de tenis. Ocurre cuando se lleva el hombro a una abducción, extensión y rotación externa en primer momento, para a continuación llevar con vigorosidad o una aceleración, para a continuación llevar a una aceleración el hombro a flexión anterior, rotación interna y abducción. Este repetitivo movimiento de los manguitos rotadores contra el arco acromial da lugar a microtraumatismos que causan hemorragias, edema, inflamación, fibrosis y en los peores momentos ruptura de los tendones.